Trabajaste 45 años, 45. Nunca estuviste en la cárcel, nunca apostaste el sueldo, no te compraste carros que no podías pagar, no viviste como si el dinero fuera agua. Hiciste lo que se supone que debías hacer, y aún así, estás contando el cambio en el supermercado. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo alguien entrega 4 décadas de su vida, de su energía, de sus mejores horas, y llega al final del camino con miedo de encender la calefacción en invierno, con miedo de que un gasto inesperado lo tire todo? Esto no es un accidente, no es mala suerte, no es que fallaste en algo. Esto es un patrón, y hoy vamos a hablar de él sin rodeos. Quédate hasta el final, porque esto no es solo la historia de quienes ya tienen 70, es el mapa del camino que muchos de nosotros estamos recorriendo sin saberlo todavía. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la promesa era simple y sonaba real. Trabaja duro, ahorra lo que puedas, jubílate tranquilo. Esa frase no era un cuento de hadas. Durante varias décadas del siglo pasado, fue una descripción bastante precisa de cómo funcionaba la vida para millones de familias trabajadoras en América. Un solo ingreso alcanzaba para mantener una casa. Un hombre o una mujer con estudios básicos podía conseguir un empleo estable con prestaciones reales, con seguro médico, con pensión garantizada al final, con la certeza de que si cumplías tu parte, el sistema cumplía la suya. Esa época existió, no fue inventada, y para quienes la vivieron, formó una manera de entender el mundo que se volvió profunda, íntima, casi una creencia religiosa. Si te esfuerzas lo suficiente, la vida te recompensa. El problema es que en algún momento el contrato cambió, sin anuncio, sin carta, sin que nadie llamara a una junta para explicar las nuevas reglas. Mientras millones de personas seguían trabajando, creyendo en la promesa, el suelo se fue moviendo bajo sus pies. Los salarios crecieron mucho más despacio que la productividad. Las empresas produjeron más, ganaron más, pero ese crecimiento no llegó al bolsillo del trabajador con la misma velocidad. Las ganancias corporativas se dispararon. Los bonos de los directivos se volvieron obscenos. El valor para los accionistas se convirtió en el único dios de la economía moderna. Y los trabajadores siguieron esforzándose, porque nadie les avisó que las reglas habían cambiado. Hablemos de las pensiones, porque esto es fundamental para entender lo que le pasó a toda una generación. Durante décadas, trabajar en una empresa grande significaba algo concreto. Al final de tu vida laboral, esa empresa te garantizaba un ingreso mensual. No importaba si el mercado estaba bien o mal. No importaba si hubo una crisis en el camino. Tú habías dado tus años y la empresa te daba seguridad a cambio. Eso era una pensión de beneficio definido. Tú sabías exactamente cuánto ibas a recibir. Podías planear, podías dormir tranquilo. Luego llegaron los nuevos esquemas de ahorro para el retiro, los fondos de pensiones privados, las cuentas individuales. Y sonaban bien, sonaban modernos, flexibles, como si te estuvieran dando más control sobre tu propio futuro. Pero lo que en realidad pasó fue esto. El riesgo cambió de manos. Antes, si el mercado colapsaba, era problema de la empresa. Ellos debían seguir pagando las pensiones de sus jubilados sin importar lo que pasara afuera. Ahora, si el mercado colapsa, es tu problema. Tu cuenta baja, tu retiro se encoge, tu futuro queda expuesto a una volatilidad que tú no causaste y que tampoco puedes controlar. Y aquí viene la parte que más duele. La mayoría de las personas que se inscribieron en esos nuevos sistemas no entendían completamente lo que implicaban. No porque fueran ingenuos, sino porque nadie se los explicó en términos simples. Firmaron papeles, siguieron trabajando y creyeron que alguien, en algún lugar, estaba cuidando esos números. Para muchos, la realidad llegó demasiado tarde. En América Latina la historia tiene sus propias variantes, pero el fondo es el mismo. Sistemas de pensiones diseñados con suposiciones que la realidad fue desmintiendo año tras año. Trabajadores informales que nunca cotizaron lo suficiente. Mujeres que interrumpieron sus carreras para cuidar a los hijos y llegaron a la vejez con historias laborales incompletas. Personas que trabajaron toda su vida y al final reciben una pensión que no alcanza ni para la mitad del mes. El sistema prometió más de lo que podía cumplir, y los que pagaron el precio fueron los que menos podían permitírselo.
Hablemos de la seguridad social, o como se llame en tu país, la pensión del Estado, el seguro social. El nombre cambia, pero la conversación es la misma en toda la región. La mayoría de las personas asume que ese sistema es una red lo suficientemente grande como para atrapar a todos. Que si cotizaste, si cumpliste, si llegaste a la edad de retiro, vas a estar bien. La realidad es más complicada. Estos sistemas fueron diseñados para complementar otros ingresos y ahorros, para ser una parte del rompecabezas, no el rompecabezas completo. Nunca tuvieron la intención de cargar solos con todo el peso de una vejez digna. Pero para millones de familias, esa pensión es el único ingreso. No hay ahorros adicionales, no hay inversiones, no hay casa pagada que se pueda rentar. Solo ese depósito mensual que llega, que alcanza para algo, pero rara vez para todo. Y el problema se agrava cuando consideramos que los sistemas de seguridad social en nuestra región enfrentan presiones enormes. Poblaciones que envejecen más rápido que los trabajadores jóvenes que entran al sistema. Informalidad laboral que deja a millones fuera de cualquier esquema de protección. Y décadas de reformas que en muchos casos redujeron beneficios en lugar de ampliarlos. Esto no lo decimos para generar desesperanza. Lo decimos porque entender el problema es el primer paso para no ser víctima de él. Y porque hay cosas que sí puedes hacer, hoy, sin importar tu edad, que marcan una diferencia real. De eso hablaremos más adelante. Pero primero, sigamos mirando el mapa completo. La vivienda. Aquí es donde la presión se vuelve asfixiante para millones de personas mayores. Hubo un tiempo en que comprar una casa, o aunque sea rentar una con estabilidad, era posible con un ingreso de clase trabajadora. Un trabajo, una familia, un techo. La ecuación era dura, pero alcanzaba. Hoy, esa ecuación ya no cierra igual. Los precios de la vivienda en las ciudades han crecido a una velocidad que los salarios no han podido seguir. Colonias que hace 20 años eran accesibles, hoy están fuera del alcance de una familia de ingresos medios. Rentas que antes representaban una parte manejable del sueldo, ahora se comen la mitad o más. Y para una persona mayor con ingresos fijos, con una pensión que no se ajusta al ritmo de la inflación, cada aumento de renta es una crisis. Hay personas de 70 años que pagan más de la mitad de su pensión en renta, que después de pagar el techo, lo que queda no alcanza para comer bien, para los medicamentos, para los servicios, y que viven con el miedo constante de que el casero suba la renta o les pida el departamento, porque a esa edad, en ese mercado, encontrar otra cosa es casi imposible. Y los que tienen casa propia no siempre están mucho mejor. Las casas viejas necesitan mantenimiento. Los impuestos prediales suben. Los servicios cuestan más cada año. Una casa que fue un activo en los años de trabajo puede convertirse en una fuente de gastos que no para en los años de retiro. Nadie te explicó esto cuando eras joven y empezabas a trabajar. Y esa omisión tiene consecuencias que se pagan con décadas de retraso. A los 70, el cuerpo ya no es opcional. No en el sentido de que puedas ignorarlo, de que puedas decirle, luego te atiendo, como cuando tenías 35 y trabajabas 18 horas seguidas y el cuerpo aguantaba sin quejarse mucho. A los 70, el cuerpo se vuelve una agenda propia. Tiene sus citas, sus exigencias, sus costos. Y aquí es donde los sueños de retiro de millones de personas colapsan. No importa cuánto hayas ahorrado, cuánto hayas planeado, cuánto hayas sacrificado. Un diagnóstico serio puede cambiar todos los números en cuestión de semanas. Una cirugía no cubierta completamente por el seguro. Un medicamento que cuesta lo que antes era el presupuesto de todo un mes. Un familiar que necesita cuidados y que tú, porque eres el mayor, porque siempre fuiste el fuerte, asumes casi solo. En muchos países, el sistema de salud pública tiene capacidad limitada para la demanda real. Las esperas son largas, los especialistas son escasos, y quien puede pagar, paga, y quien no puede,
espera, o se automedica, o pospone la consulta hasta que el problema es urgente y más caro. Hay personas mayores que racionan sus medicamentos, que se toman la mitad de la dosis porque así les dura más, que posponen revisiones porque la consulta cuesta lo que necesitan para comer esa semana, que toman decisiones que ningún ser humano debería tener que tomar. Eso no es un fracaso personal. Es el resultado de un sistema que no fue diseñado para proteger a las personas en su etapa más vulnerable. Y vale la pena decirlo en voz alta, sin eufemismos. Hay algo más que pasa cuando el dinero escasea en la vejez, algo que no aparece en las estadísticas económicas, pero que es tan real como cualquier número: la soledad. Cuando no alcanza, empiezan las renuncias silenciosas. Rechazas la invitación a comer porque los restaurantes cuestan dinero que no tienes. Dejas de ir a la reunión familiar porque el transporte te sale caro. No visitas al amigo que vive al otro lado de la ciudad porque la gasolina o el pasaje ya no están en el presupuesto. Y poco a poco, sin que nadie lo declare, el mundo se va haciendo más pequeño. No porque hayas perdido el deseo de estar con la gente, sino porque cada salida tiene un costo. Y cuando el margen es tan estrecho, el costo social se vuelve un lujo. Los estudios sobre bienestar en adultos mayores son consistentes en algo. El aislamiento social es uno de los factores que más daña la salud en esa etapa de vida. Más que muchas enfermedades físicas, el cerebro humano necesita conexión, necesita conversación, presencia, sentir que importa, que alguien nota si falta. Y cuando las finanzas aprietan, la conexión es lo primero que se sacrifica, porque parece lo menos urgente. Pero con el tiempo, resulta ser de lo más dañino. Hay abuelos que pasan días enteros sin hablar con nadie. No porque sus hijos no los quieran, sino porque todos están ocupados, todos tienen sus propias presiones, y la distancia, tanto la física como la económica, fue creciendo sin que nadie la nombrara. Esto merece atención, merece que lo hablemos, merece que lo incluyamos en la conversación sobre cómo envejecemos como sociedad. Que este video llegue a alguien que lo necesita hoy no depende solo de nosotros, depende también de ti, que lo estás escuchando. Compartirlo es un acto pequeño con un impacto que no siempre podemos medir. Y si quieres que sigamos trayendo estas conversaciones, ya sabes dónde está el botón para apoyarnos. Necesito decirte algo con toda la claridad que puedo. Lo que le pasó a millones de personas mayores que hoy enfrentan dificultades económicas no es culpa de ellos. No es que fallaron, no es que fueron irresponsables, no es que no se esforzaron lo suficiente. Es el resultado de décadas de políticas económicas que privilegiaron el crecimiento de pocos sobre la seguridad de muchos. De sistemas de pensiones que se reformaron sin proteger a quienes ya habían cotizado bajo las reglas anteriores. De una inflación que erosionó ahorros que tomaron años construir. De mercados laborales que se volvieron más precarios exactamente cuando una generación entera estaba a la mitad de su vida productiva. Eso es estructural, y nombrar eso importa. Pero, y esto también importa, nombrar el problema no resuelve el problema. Y aquí viene la parte que a veces nadie quiere decir porque incomoda. Dentro de las limitaciones reales que existen, dentro de los sistemas que nos tocaron, hay decisiones que cada uno puede tomar. Hay márgenes, pequeños a veces, para actuar de manera diferente. No hablamos de hacerse rico, hablamos de cosas concretas. Hablar de dinero con tu familia sin vergüenza y sin tabú. Entender exactamente qué cubre tu sistema de pensiones y qué no. Identificar si hay alguna fuente de ingreso adicional que esté disponible para ti, aunque sea pequeña. Revisar los gastos con honestidad y encontrar dónde hay algo de margen. Buscar y utilizar los programas de apoyo que existen para adultos mayores en tu municipio, en tu estado. Nada de esto requiere capital inicial. Nada requiere un título universitario. Todo requiere una decisión de hacer algo distinto. Y si tienes 30, 40, 50 años y estás escuchando esto pensando, eso no es para mí todavía,
Eso es exactamente el pensamiento que lleva a las personas a los 70 a contar el cambio en el supermercado. El mejor momento para planear tu vejez fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Alejémonos por un momento de los números y los sistemas. Miremos el cuadro completo. Cuando ves a millones de adultos mayores trabajando hasta el final de sus días, no por gusto, sino por necesidad, luchando con la renta, racionando medicamentos, posponiendo el médico, viviendo con una ansiedad que no merecen. Eso no es una colección de historias individuales de mala suerte. Eso es estructural. Es el resultado acumulado de décadas de decisiones económicas, políticas, sociales. Es el mapa de lo que una sociedad decidió priorizar y de lo que decidió no priorizar. Y una sociedad se revela a sí misma con mucha claridad en cómo trata a sus mayores. ¿Están seguros o están ansiosos? ¿Están disfrutando los capítulos finales de su historia o están calculando cada compra? ¿Se sienten vistos, valorados, cuidados? ¿O se sienten como una carga que el sistema no sabe bien dónde poner? Esas preguntas no tienen respuestas cómodas, y eso es precisamente por qué hay que hacerlas. Los 70 años no se supone que se sientan como modo de supervivencia. Se supone que se sientan como el descanso que una persona ganó después de décadas de contribuir. No riqueza, no lujo, solo dignidad. Solo la tranquilidad básica de saber que lo que viene es manejable. Para demasiadas personas, eso no es la realidad hoy. Y si somos honestos con nosotros mismos, esa realidad nos interpela a todos. A los que ya tienen 70 y viven en ella, a los que tienen 50 y todavía pueden cambiar el rumbo, y a los que tienen 30 y creen que tienen todo el tiempo del mundo. Termino con una pregunta, una sola. Si sigues exactamente el camino que llevas hoy, con los ingresos que tienes, con los ahorros que tienes, con los planes que tienes o que no tienes, en 30 o 40 años, ¿a dónde llega ese camino? ¿Llega a un lugar donde puedes descansar? ¿Donde el cuerpo puede bajar la guardia? ¿Donde no tienes que calcular si puedes permitirte encender el ventilador en verano? ¿O llega a un lugar parecido al de las personas de las que hablamos hoy? No te hago esa pregunta para asustarte. Te la hago porque es la pregunta que la mayoría de nosotros posponemos indefinidamente. Porque el futuro siempre se siente lejano hasta que deja de serlo. Porque hay cosas urgentes que atender hoy y el retiro puede esperar. Porque pensar en eso da miedo y es más fácil no pensar. Pero las personas que hoy tienen 70 y están contando el cambio, también pensaron que había tiempo. También creyeron que algo se resolvería. También tuvieron cosas urgentes que atender. El tiempo no espera, y la seguridad que no se construye hoy no aparece sola mañana. Esta conversación importa. Las historias que contamos aquí importan, no como ejercicio de tristeza, sino como mapa, como herramienta, como recordatorio de que todavía hay margen para hacer las cosas diferente, si actuamos antes de que el margen desaparezca. Si este video te hizo pensar, si te movió algo, cuéntanoslo abajo. Tu comentario no es un gesto pequeño, es parte de la conversación que necesitamos tener como sociedad. Y si crees que alguien en tu vida necesita escuchar esto hoy, ponlo frente a este video. Ese gesto puede cambiar algo en alguien que lo necesita. Gracias por quedarte, gracias por escuchar. Aquí seguimos, con más historias, con más preguntas que valen la pena hacerse. Hasta pronto.